repliquemos ese mensaje, hagamos lo que hacía Jesús con sus discípulos. Y Jesús comisionó a sus 12, después comisionó a sus 70, y nos damos cuenta que en una sola predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 y en otra 5,000. Nosotros estamos diciendo que somos 3,000 y más, porque la meta es llegar a mucho más. La Biblia habla de que la buena tierra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y recuerde que si usted y yo somos 5 panes y 2 peces en la mano de Jesús, en el poder de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a dar alimento a miles en el nombre de Jesús. Permítame orar para dar comienzo a esta reunión después de que nos hemos saludado. Por acá está también 3,000 obreros no caima. Sé que hay bastantes hermanos de todo Colombia y habrá tiempo también para seguirnos saludando, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios nos dará ese privilegio de establecer esos lazos fraternales por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, reconocemos la obra tuya, Señor Padre nuestro. Pedimos en esta hora tu Espíritu Santo para que nos ministre y nos enseñe, para que seas tú dándonos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido. Que arda nuestro corazón mientras que nos recita las escrituras el pastor, mientras que él enseña, y que no sea él, que sea el mismo Señor Jesucristo a través de él. Y que arda nuestro corazón como le sucedió a aquellos discípulos, mientras que Jesús les hablaba la palabra, les hablaba por los salmos y los profetas, ardía su corazón y ellos reconocieron que era el Maestro. Yo te pido, Señor, que toda mi Colombia sea trastornada por el Evangelio y todos nosotros seamos trastornadores, atalayas, obreros, hombres, pescadores y pescadoras, que salgamos a hacer el trabajo con el llamamiento del ministerio de la reconciliación como embajadores de Cristo, como reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enséñanos a transmitir esta luz admirable. Colocamos este movimiento de misiones, 3,000 obreros unidos en un solo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, guiados en un mismo Santo Espíritu de Dios, bajo la palabra tuya que es viva y eficaz, que penetra hasta partir nuestra alma, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y que no vuelve vacía, Señor. Padre nuestro, aquí nos colocamos en tu mano, Padre Dios, para que tú, Señor, nos dirijas, para que tú, Señor, nos enseñes, para que seamos atalayas en el mundo entero, para la gloria de tu nombre, para que seas reconocido tú, para que implantemos día a día salvación en todos los lugares donde estamos y aún mucho más, y que se nos dé el privilegio, el sueño de reunirnos y viajar, encontrarnos juntos, muchos, para impactar todas estas ciudades, llegar a estos 3,000 en un solo día, ganar Cartagena, en una sola campaña, en un solo evangelismo, quizás estos 3,000 en un solo día impactando todo Fusa, quizás todo Granada, quizás todo Bochalema. Hoy ponemos en tu mano, Señor, estos 3,000 obreros, para que el poder de tu Espíritu Santo nos envista y nos llene más y más, y nos mueva, que seamos movidos en el Espíritu Santo, que lleguemos a todos los lugares del mundo y contagiemos con esta fe tan hermosa que tenemos en la vida eterna, con esta salvación tan grande, con esta fe salvadora,
Yo le pido, Señor Padre nuestro, en el nombre de Jesús, que nos use en este momento para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Úsanos más y más. Henos aquí, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Quizás hemos estado todo el día desocupados y nos contratas a la última hora y nos contratas para hacer un trabajo eficaz, un trabajo eficiente, un trabajo muy productivo, muy objetivo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, nos colocamos en tus manos, Señor, para que nos guíes y nos enseñes. Tú que no haces acepción de personas, tú que no quieres que nadie se pierda, tú que ya nos tienes inscritos en el libro de la vida, tú que ya tienes una cena preparada, una fiesta preparada para tu hijo, que ya están listas las bodas del Cordero, ya está lista esa cena para que cada uno de nosotros entremos con todas esas personas que vamos a discipular, que vamos a enseñar, porque nos has llamado a dar mucho fruto. Así que hoy nos sujetamos en la vid verdadera, que nos limpies, que nos laves, para que llevemos mucho más, pero mucho más fruto en el nombre de Jesús, y que mientras tanto tú extiendas tu mano y hayan señales, milagros, prodigios, maravillas tuyas, Señor, que tengamos esa unción del Santo, el Espíritu de Jehová, el Señor, sobre mí, sobre ti, sobre estos 3,000 obreros que nos has ungido para llevar las buenas nuevas de salvación, para hablar al oprimido, al cautivo, al preso, a la viuda, al huérfano, al sodomita, a todo aquel que está en tinieblas, a todo aquel que no te conoce, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, sea propicio en usar estos 3,000 obreros para tu gloria. 3,000 y más, al 3,000 por uno. Cuantos más quieras, 30,000, 300,000, los que tú más quieras, Señor, añadir para que sea creciendo el evangelio de manera exponencial. Gracias te damos por estos medios virtuales, por estos púlpitos virtuales, Señor, por los medios de comunicación y todas las personas que nos colaboran detrás de cámara, Señor. Gracias por todos los servidores, gracias por la familia Bernal, por el pastor Israel y por todas las familias que están aquí representadas, por todas las congregaciones. Gracias, Padre nuestro. La bendición de Jehová, el Señor, sea sobre cada uno. El derramamiento del Espíritu Santo sea sobre sus siervos, sobre sus siervas, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre todo aquel que cree y pueda tener esa libertad en el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú bendigas y despiertes nuestros sentidos espirituales y circuncides nuestros oídos y nos despiertes como despertaste el pueblo de Israel en la reconstrucción de los muros, 42,000 hombres y algo más. Despertaste en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, cuando se volvió a tu palabra, cuando se vio la gloria tuya en este tiempo. Una misma fe hubo en ese tiempo, Señor, y seas unificándonos en el poder del Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes a ser obedientes, para que nos enseñes a ser oidores, para que sigamos instrucciones. En el nombre de Jesús, que así sea hecho, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice hoy a nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria sea para Dios en el nombre de Jesús. Los paso en esta hora con nuestro pastor Israel. Un momentico, mi paz, qué pena con usted. Quería también comentarles que ya tenemos, gracias a Dios, 25 personas conectadas desde la sala de Facebook y aquí en sala de Zoom tenemos 53 personas conectadas, gracias a Dios.
De hecho, hay varias personas, hay más de 2 personas en algunos de los equipos, así que gracias a Dios tenemos un buen número de personas conectados. Y también desde Facebook se reportan desde Oropué, desde Bogotá, desde Ibagué, de distintas ciudades, gracias a Dios. Gracias, hermana Soleil. Dios bendiga a todos en esta tarde. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener la primera clase del discipulado. La idea es que debemos replicarla o duplicarla a todas las personas que le vamos a hacer el discipulado. Recuerde que nosotros tenemos 2 departamentos en la iglesia. Uno es comunicación, que se llama evangelismo, y el otro es ventas, que es el discipulado. Tenemos que cumplir con esas 2 para poder llevar personas al reino de los cielos. No solamente es anunciar, sino crear la necesidad, aunque ya está, pero de que las personas conozcan la necesidad que tienen, porque hay algunos no saben que hay esa necesidad, y es necesario que las personas mostrarles la necesidad que tienen del evangelio, de ser salvos, y así también poderles vender el evangelio, ya que es la semilla que tiene garantía, una garantía del 100% con la ayuda de Dios, si lo hacemos bien. Estaba pensando en la manera de hacer, y gracias a Dios porque vi un video de una fábrica donde se hacen autos. Creo que en 47 minutos hacen un auto de 0 a 47 minutos hacen autos en una fábrica que está robotizada y con personas, y todo ese proceso desde 0 hasta salir pintado, con todo el motor, todo ya listo para la venta, probado y todo en un momento dado en solo 47 minutos. O sea que en el día hacen digamos 100, 200, 300 carros, y es así, y empieza uno continuo, pueden hacer 100, 200, 300 carros al día. Teniendo todos los materiales ya hechos, y van formando el carro con todas las piezas y todo. Nosotros también con el evangelio es parecido, es una ciencia. La Biblia dice que la ciencia, dice que algunos dan buen testimonio, pero no lo hacen conforme a la ciencia. Nosotros, gracias a Dios, ya como que estamos entrando en la era de hacerlo y llevar a las personas a ser salvos, sabiendo y llevando un camino como para hacer un auto. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para que las personas lleguen a realmente a ser salvas. Tenemos que tecnificarlo, el evangelio, de esta manera, para que al final, con la ayuda de Dios, de hecho, contando que el crecimiento lo da a Dios, pero si nosotros hacemos un buen trabajo de evangelización y discipulado, vamos a ver la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por eso es que vamos a trabajar con un plan para poder llevar el evangelio a las personas. Vamos a comenzar con un plan que llama primero oración. Vamos a llevar a las personas a que aprendan a orar. Pero también al mismo tiempo, la idea de esta clase es que las personas también le presentemos el evangelio de una vez. No es dejarlo para la próxima clase, pero a través de la oración, la idea es que usted presente el evangelio. Yo lo voy a hacer así, pero con la ayuda de Dios hay un equipo de trabajo que va a estar haciendo como presentaciones o videos para que usted también se capacite para hacer este tipo de trabajo. La idea es que usted lo replique, o sea, lo repita, no como yo lo hago. Yo tengo mi metodología y mi forma de ser, y usted lo va a aplicar de acuerdo a su manera, sin cambiarle la esencia, sin cambiarle puede cambiarle el vestido, pero no la esencia. Entonces la idea es que cada uno presentemos
el evangelio tal cual como se lo voy a enseñar para llevar a las personas a ser salvos. Esa es la idea de esto es la capacitación para que usted desde cero llegue a llevar a una persona a ser salvo a través de este método y de lo que la persona debe saber y oír y creer para llegar a ser salvo. Entonces, hoy vamos a, decía que lo primero es enseñarle a orar. Segundo, vamos a enseñarle qué es la Biblia y cómo se lee la Biblia y esto porque toda nuestra base de conocimiento está basado en las Escrituras. Luego vamos a desarrollar el tema de conociendo más a Jesús o creciendo en el conocimiento de Dios, de Jesús y de Dios. Entonces, también vamos a hacerlo a través de las 5 preguntas que usted ya conoce. Algunos, no todos, pero lo vamos a hacer y les voy a indicar cómo se enseña esas 5 preguntas y al final vamos a estar trabajando todos en la cartilla, lo primero, para que después de que la persona es salva sepa lo que Dios ha hecho en ella y lo que puede llegar a hacer en el Señor después de esto. Es esto como el primer plan de trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces vamos a comenzar hoy con la clase de la oración. Siempre es muy importante que cuando expliquemos algo, que las personas sepan qué es y el cómo hacerlo. Son 2 cosas que vamos a trabajar siempre, es qué es y cómo hacerlo. Para que las personas tengamos las pautas. Recuerden que el obedecer es seguir, es hacer caso siguiendo las instrucciones y no como yo quiero ni pienso, sino como se me indica en el momento que se me indica. Entonces, hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase acerca de la oración. La idea de esta clase, el propósito de esta clase es enseñarle a orar, pero también presentarle el evangelio de una vez. Si la persona en un momento dado no vuelve, el discípulo no toma esta clase y no vuelve, ya tiene lo necesario para ser salvo. Ya ha oído lo que necesita para ser salvo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay personas que van a recibir solo una clase. De pronto no va a haber otra oportunidad, pero usted cuando le enseña a orar, le está dando el evangelio y las cosas, el conocimiento que él necesita para llegar realmente a ser salvo. Eso es lo que tenemos que plantear desde el primer momento. Así cada clase, la idea es que las personas lleguen a conocer a Jesús cada día más para que lleguen a ser a su imagen y semejanza de Jesús. Llegar a la estatura del hombre Jesús. Entonces nosotros sabemos, empezando, como la gente ya sabe el Padre Nuestro, podemos empezar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Este es ¿para qué lo usamos? Yo le voy a explicar aquí para qué lo usamos. Usted no le va a explicar para qué lo usamos. Yo lo estoy capacitando a usted para que lo haga. En un momento dado, si hay preguntas, me la pueden hacer. Si no me estoy haciendo entender. La idea es que la persona, entonces con el Padre Nuestro, que la gente, la mayoría de las personas lo conocen, entonces vamos a decir, mire, la oración es la acción de pedirle a Dios. Notemos que en el Padre Nuestro todos los verbos están en función de pedir. Sea, hágase, danos, perdónanos, líbranos, guárdanos del mal. Todos los verbos están en función de pedir. Pero sabemos que al pedir también hay otros sinónimos de orar, que es pedir, llamar o buscar, que son sinónimos a la oración. Entonces, todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Pero todo eso es sinónimos de la oración. Pero orar en sí es la acción de pedirle a Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Lo primero que nosotros tenemos que pedir es saber a quién le vamos a pedir. El primer punto es que las personas deben saber a quién pedir.
Y la gente dice, pues a Dios, sí, pero en Dios Dios es Padre, Dios es el Espíritu Santo y Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, hay que definir a quién nosotros le vamos a pedir. Y yo siempre he dicho que uno debe pedir al que tiene. Y de los tres, el único que tiene es el Padre. Entonces, lo primero es que todo debemos pedirlo al Padre. Primeramente, ¿por qué le debemos pedir al Padre? Porque es el mandato del Señor Jesucristo. Así está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros entendemos, primero, que es lo que Jesús dijo. Segundo, es que el Padre es el dueño de todas las cosas por ser el creador de todo lo que hay, de lo que hemos visto y lo que no podemos ver. Dios Padre es el creador y Él tiene todos los derechos de autor y se reserva todos esos derechos a Él. Aunque los hizo en función de su Hijo Jesús, pero el que tiene todas las cosas es el Padre. Por eso es que Jesús le dice, hablando de eso a las personas, le dice, mire, todo lo que pides al Padre, porque Él sabe que el Padre es el dueño, que nosotros en esta tierra solo somos administradores de todo lo que Dios da, el oro, la plata, el mundo, los que en él habitan, son de Él. Entonces, lo primero que usted tiene que enseñar a la persona es que en la función de la deidad, el Padre es al único que le podemos pedir, no al Espíritu Santo, no al Señor Jesucristo, porque ellos no tienen, porque si tuvieran, ellos no le pedirían al Padre, pero el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo cuando dice que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros conforme a su voluntad. Y también dice que el Espíritu Santo gime con palabras indecibles o con gemidos indecibles ante el Padre. O sea que el Espíritu Santo le pide al Padre. El Señor Jesucristo le pide al Padre. Al único que le podemos pedir es a Dios Padre. Esto se hace también, y de una vez estamos cortando con la idolatría. Ahí ya le estamos diciendo a la persona, no le puede pedir a la Virgen. Gracias a Dios por la Virgen María, porque es la madre de Jesús. Pero no le podemos pedir. Pero no necesita decirlo. Se lo digo, es una razón muy importante. Es que ahí vamos a empezar el trabajo de evangelización y enseñarles que al único que le podemos pedir es a Dios Padre, nunca a Jesucristo y menos al Espíritu Santo. Si nos piden citas bíblicas, usted debe argumentarlo también. Recuerde que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? También si es el bautismo del Espíritu Santo, también, aunque el bautizador es el Señor Jesucristo, Él dice, y si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces es muy importante que ya estamos planteando, estamos dando a conocer a Dios cuando planteamos que es al Padre, que no es al Espíritu Santo, que no es al Señor Jesucristo. Ya le estamos sentando doctrina en ese, y le estamos dando a conocer a Dios en primer lugar y luego a Jesús. ¿Por qué le podemos pedir al Padre? Porque Él es bueno y Él quiere compartir. Dice que bueno es, siendo el dueño de todas las cosas, las comparte con nosotros. Dios sí está interesado, y le debemos mostrar que Dios sí está interesado en quedarnos. Primeramente que Dios no se cansa de que nosotros le pidamos, ya que la oración, la Biblia dice que en cuanto a la oración, orad sin cesar, velad en oración, sed constantes en la oración. O sea que Dios sí le gusta que nosotros le pidamos. Por eso es que es la única cosa que nosotros debemos hacer constante es orar, o sea, es pedirle a Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos.
O sea que cuando yo oro, estoy dándole la oportunidad a Dios de que muestre su amor, su misericordia, su fidelidad, su lealtad, su grandeza, su generosidad, su paciencia. Al orar, Dios está mostrándonos que sí le interesamos. Y cuando lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, el primer paso es pedirle al que tiene, o sea, al único que tiene y que es dueño de todas las cosas y que es bueno, es Dios Padre. El segundo punto, que es donde nosotros vamos a comenzar a dar a conocer a Jesús, porque la idea es que esta persona conozca y tenga lo necesario para ser salvo, si no lo volvemos a tener la oportunidad de enseñarle más, pero con esta clase ya la persona podría llegar a ser salvo si le hablamos de Jesús. La idea es, la Biblia dice, dicho por Jesús mismo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el segundo paso es pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Entonces, nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús primeramente es el Hijo de la Virgen María. O sea, que Jesús fue un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer que Jesús fue un hombre, el Hijo de la Virgen María, que ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió y le dio ejemplo en todo a Jesús mismo, porque María era una mujer ejemplar. Entonces, eso se ve desde el momento que el ángel le dice cómo ha de llamar y ella le cree. Entonces, María era una mujer de ejemplo para el mismo Jesús, pero tenemos que reconocer y darle lugar a la Virgen María en este caso. Pero Jesús es el Hijo de la Virgen María. Segundo, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Es el único hombre que fue engendrado por Dios en una virgen. No ha habido ni habrá otro hombre que tenga esa característica de ser unigénito y primogénito. Jesús es el unigénito y el primogénito de Dios. O sea, el primero de los engendrados por Dios y el único en su género que fue engendrado por Dios en una virgen. Nosotros somos engendrados por Dios, pero no en una virgen. Aunque nuestra mamá se llame María en un momento dado, ¿no? Como la casa de mi mamá se llamaba María, pero no es la Virgen. Eso es muy importante que lo empecemos a plantear desde ese momento. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, Jesús es el Hijo de la Virgen. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. ¿Cómo llegó Jesús a ser el Cristo? Es porque en él se cumplieron todas las escrituras, desde el Génesis hasta Malaquías, todas las escrituras que tenían que ser relacionadas con él se cumplieron desde el momento de que fue concebido por el Espíritu Santo, cumpliéndose Génesis 3:15, que dice que era el hijo, la simiente de la mujer. Luego fue simiente de Abraham, luego fue la simiente de Isaac, luego la simiente de Jacob, luego la simiente de Judá y luego la simiente del famoso rey David. Y de ahí viene la Virgen María. Por eso es que Jesús nace conforme a las escrituras, se cumplen de las escrituras y por eso llega a ser el Cristo. Dios también da testimonio de que Jesús es el Cristo. Pero también recordemos que Jesús vino a servir, a dar su vida, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ahí es donde nosotros empezamos a mostrarle por qué en el nombre de Jesús. Recuerde que Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y ahí podemos introducir en ese momentico el libro de las obras. ¿Sabía usted que todos sus pecados están escritos en un libro que se llama el libro de las obras? Desde el día que usted nació hasta este día, todo se está escribiendo pormenorizado.
Por eso es que toda palabra ociosa que hablemos de ella tenemos que dar cuenta a Dios. Luego dice, y la única manera de borrar este libro es la sangre preciosa de Jesús. Por eso es que Jesús tuvo que derramar su preciosa sangre para borrar este libro de las obras. También dice que Jesús, para poder borrar nuestros pecados y echarlos en lo profundo del mar, es necesario que Jesús dice que los exilió, dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y los echó en lo profundo del mar, de tal manera que Dios nunca más se acuerda de ellos. Pero también Jesús tuvo que padecer la muerte para que nosotros tuviéramos la esperanza de resurrección, para que el enemigo fuera destruido, para que tuviéramos una herencia, para que pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. También para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo en nosotros, Jesús tuvo que ser crucificado 6 horas vivo y 2 horas muerto, para que se cumpliese: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si usted nota, ya empezamos a hablarle de los beneficios. Para que usted sea sano, Jesús tuvo que, por la llaga de Jesús, la corona de espinos, que le desfiguraran su rostro con la vara, que arrancaran su barba, que le azotaran y que lo clavaran los clavos en las manos y en los pies, para que usted y yo pudiéramos ser sanos. Jesús tuvo que padecer todas estas cosas para que nosotros pudiéramos ser sanados, pero también para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación del infierno. Jesús tuvo que ser condenado, morir separado de Dios, experimentalmente separado de Dios. Por eso dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También murió en la cruz del Calvario, o en el Gólgota, o en el Monte de la Calavera. Y allí expiró y por nuestros pecados, porque llevó en sí todo el castigo de nuestros pecados. Pero también Jesús estuvo su alma y su espíritu en el Hades para llevar el castigo de nosotros en el infierno, para que nosotros no fuésemos a ir al infierno. Por eso es que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y podemos así mostrarle a la persona lo que Jesús hizo, todo esto que Jesús hizo y lo que Jesús ganó para nosotros, para que nosotros ahora podemos comunicarnos con Dios y que Dios pueda oír nuestra oración. Jesús ahora tuvo que ser destituido de la gloria de Dios para que usted tuviera comunión y yo también tuviéramos de nuevo comunión con Dios. Jesús se perdió para que usted fuera salvo. Jesús tuvo que ser crucificado desnudo para que usted, cuando resucite con un vestido. Y en esta vida se ha vestido de la justicia que viene por medio de la fe a través de Jesús. Por eso es que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Podemos darle más elementos porque en el nombre de Jesús. Pero también Jesús es el Evangelio. Recuerde que Jesús vino a predicando el Evangelio y Jesús es la buena nueva de salvación. Y nos trae buenas nuevas que podemos ahora ser salvos, podemos ser hijos de Dios, podemos llegar a la estatura del hombre Jesús, que Dios nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo, que tenemos una nueva naturaleza, que podemos ser una nueva criatura en Cristo Jesús, a través de Jesús. Por eso es que tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ese es el segundo paso para poderle pedir a Dios. Entonces le pedimos primeramente al Padre, luego lo pedimos en el nombre de Jesús, porque así está escrito en la palabra de Dios y Jesús ya lo ganó para nosotros. Imagínese usted que Jesús hizo un banco. En un banco generalmente hay dinero. Y de hecho tienen donde meten el dinero, una bóveda. Jesús también tiene lo mismo. Tiene una gran bodega donde hay la sangre de Jesús, está la llaga de Jesús, está la pobreza de Jesús, está la muerte espiritual de Jesús, está la muerte física de Jesús, está
la condenación de Jesús. Todo eso está ahí y todo eso para traernos beneficios. Entonces, con la pobreza de Jesús, Él nos enriqueció. Con su muerte, Él nos da la esperanza de la salvación. Pero la única manera de tener acceso a esa bodega, a esa bóveda, es usando la llave que es la oración. Por eso Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si queremos recibir algo de parte de Dios, tenemos que usar de esa llave que se llama la oración. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña, a través del Padre nuestro también, que es muy importante que nosotros planteemos soluciones. Hay veces nosotros vamos a Dios y le contamos a Dios nuestro problema, pero no vamos a tener ninguna respuesta de esa manera. No es que esté mal contarle, nos podemos desahogar a Dios, delante de Dios y decirle como hacía el salmista y contarle a Dios lo que le estaba pasando, pero eso no es orar. También hay veces podíamos hasta quejarnos y hasta darle gracias y hacer un poco de cosas, pero Dios espera que usted empiece a plantear una solución. En el Padre Nuestro es muy claro que se plantean las soluciones a los problemas y no los problemas, ni siquiera los menciona. ¿Cuáles son los problemas que él tiene? Pero cuando uno ve lo que él pide, sabe cuál es el problema. O sea que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema para plantear una solución de acorde a nuestra fe, plantear esa solución. En el Padre Nuestro dice, no dice, Señor, mire que las personas se están perdiendo. Dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, está pidiendo que Dios salve a las personas. Y cuando dice, hágase tu voluntad, también está porque la voluntad de Dios son 4 cosas que son muy importantes. La voluntad de Dios es que las personas sean salvas. Señor, está diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Señor, está diciendo, Señor, que las personas sean salvas. Cuando está diciendo, Señor, hágase tu voluntad, está diciendo, Señor, que estamos agradecidos, porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Que la voluntad de Dios es que seamos santos. Estamos diciendo, Señor, en eso hágase tu voluntad. Estamos diciendo, Señor, guárdanos de pecar, santifícanos, purifícanos. O guárdanos de pecar, o impídenos pecar. Está diciendo con el solo hecho de que hágase tu voluntad. Y también nos está diciendo que nos va a guiar para hacer no solamente lo bueno, sino también el bien. Cuando también dice, danos el pan de este día, generalmente hay en la Biblia, no sé, hay una historia de un hombre que dice que llegó a él un amigo de noche y entonces él venía con hambre el amigo y no tenía que ponerle adelante. Entonces, él antes de ir a donde el vecino a que le prestara, él hace un menú y entonces ya hace cuenta qué es lo que le quiere preparar y qué es lo que le quiere, qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Y va donde el vecino ya con la lista de lo que necesita. Es necesario también nosotros que hagamos una lista, ya teniendo lo que tenemos y qué nos hace falta, podemos hacer una lista y empezar a pedir de acuerdo a la lista lo que necesitamos. Pero sí es necesario que planteemos soluciones, no dejar al azar que planteemos que Dios haga, ay Señor, mire a ver qué usted va a hacer. No, planteemos una solución de acuerdo a nuestra fe. Recuerde que es muy importante que identifiquemos el problema para también plantear una solución. Cuando Jesús dijo, tengo hambre, no dijo, tengo hambre, sino dijo, danos el pan de este día y dánoslo hoy. Dijo, Señor, Jesús estaba rodeado de mujeres muy hermosas y todo esto, estaba el mundo rodeado de personas que pecaban, pero el Señor dice, guárdame de la tentación. El Señor no dice, Señor, mire que los saduceos, los escribas, los judíos y toda esta gente me quiere matar.
dijo simplemente, Señor, guárdame del mal. O sea que Jesús siempre estaba planteando soluciones acordes a su fe. Y es muy importante que usted cuando se acerque a Dios esté pensando, ¿qué le voy a pedir a Dios? O sea, planteando la solución. También a Jesús, en la Biblia nos enseña que las personas que se acercaron a Jesús también siempre plantearon soluciones. No plantearon, nunca ninguna persona a Jesús le vinieron a pedir una cita para decirle, Señor, mire que es que tengo este problema, a ver que usted me aconseja qué puedo hacer. No, siempre vinieron con la solución. El leproso dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. También cuando los ciegos le siguieron, dos ciegos le siguieron en diferentes aldeas y cuando lograron alcanzar a Jesús, él le pregunta, ¿qué quieres que os haga? Y dijo, no, que reciba la vista. Y usted le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Dijo, sí, Señor. Y al instante ellos recibieron la vista. También el ciego Bartimeo, lo que primero que le pregunta a Jesús después de que él da voces y grita, y lo primero que le pregunta es, ¿qué quieres que yo haga por él? Por ti. Y él dice que reciba la vista, pero hubiera podido decirle qué es lo que generalmente pide un ciego. Generalmente las personas dicen que reciba la vista. No, una limonita, por favor, acuérdese de este pobre cieguito. No piden recibir la vista, piden es una limosna. Pero pues es que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Porque podía haberle dicho que le diera una limonita, o que lo invitara a almorzar, o que tuviera paciencia, le iba a contar el rollo de su vida. No. Cuando Jesús le pregunta, dice que reciba la vista. Y eso fue lo que recibió la vista. El centurión cuando vino a Jesús, él le dijo, di tu palabra y mi siervo sanará. Jairo, el principal de la sinagoga, también le dijo que ven, ponga las manos sobre mi niña y vivirá. La mujer de flujo de sangre dice, si tan solamente tocare el manto de Jesús, seré sana. Y así todas las personas, la mujer sirofenicia dijo, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Y su hija que está endemoniada fue libre en aquella misma hora, porque planteó soluciones. No lo dejó al azar. Nosotros dejamos a ver qué Dios puede hacer. Dios puede hacerlo todo, pero ¿qué espera que Dios haga por usted? Tiene que plantear una solución clara sobre el asunto. No sé si hasta aquí me estoy haciendo entender. Y así vamos desarrollando, vamos mostrando el Evangelio. Note que ya le hablé de quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. A través de esta explicación le estoy mostrando ya recuerde que el mapa consiste en creer en lo que Jesús es, también en lo que Jesús hizo. Y también, de hecho, ya le estoy enseñando que Jesús lo dijo. 3 cosas muy importantes que las personas deben creer en Jesús. Así le estoy planteando de una vez el Evangelio con solo enseñarle a orar. Luego, el 4º paso es que debe ser siempre debe ser audible. Nunca debe ser mental. No es mandar un mensaje telepático, aunque yo he visto gente que se mueven así, pero no dicen nada. No, hay que hablar, hay que decírselo. ¿Por qué hay que decirlo? Primeramente porque Jesús dijo, cuando orá, decid. Y para poder decir hay que abrir la boca y decírselo. Aunque el Señor dice que antes que le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos, pero no dice que no se lo pidamos, decimos, tiene que pedírselo. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice que tendremos, sino inmediatamente tenemos lo que le hayamos pedido. Si lo hemos hecho con fe, porque ahí la dice que cualquiera que pidiere cualquiera cosa, Dios nos oirá y nos la dará. Claro que hay otros requisitos que hay que tener en cuenta para eso, ¿no? Pero
si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay veces nosotros, con nuestra dureza de nuestro corazón, y tenemos que insistir, hay veces no. La Biblia dice que yo debo orar de tal manera, pidiendo lo mismo como hizo Jesús muchas veces. Él oraba hasta 7 horas pidiendo lo mismo. Y no era una vana repetición, sino que hasta que tenía paz. Cuando Jesús fue a caminar sobre el mar, según eso, según lo que uno puede, no, aunque no lo dice textualmente la Biblia, pero dice que se fue al monte a orar y duró 7 horas orando, y se cree que es para poder caminar sobre el mar, hasta que tuvo paz en el corazón para poder hacer eso. No fue una oración de 2 o 3 minutos, fue hasta que tuvo paz, pudo hacer eso. Y también recuerden que cuando Jesús fue a enfrentar la condenación, Jesús va y ora 3 horas seguidas diciendo las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero se lo estaba diciendo, repetía, sintiendo el dolor en su corazón, hasta que vino un ángel para fortalecerlo, pero duró diciendo exactamente lo mismo 3 horas. A veces no tenemos en cuenta esto, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no es solamente mencionarle, sino no porque causa que Dios no nos oiga, sino porque hay veces nosotros tenemos el problema, pero es necesario que nosotros invirtamos tiempo en la oración, hasta que tengamos paz sobre el asunto. Y así ya, si ya estamos conscientes, si tenemos paz, podemos dejar de orar y darle gracias a Dios y esperar lo que Dios nos ha prometido y lo que le hemos estado pidiendo al Señor. Eso es muy importante que lo hagamos. Pero siempre debemos plantear soluciones y hacerlo de manera libre. En la Biblia no se encuentra ninguna oración, no hay ni una oración en la Biblia que se haga mental. Siempre ellos dicen, y dijeron, alzaron su voz y oraron. Entonces es necesario que lo digamos. La oración más bajita en la Biblia, que la confundieron que estaba ebria, fue a Ana, la mamá de Samuel. Cuando ella fue allá a orar, dice que solo se movían sus labios y balbuceaba las palabras, pero el sacerdote Eli las confundió con una mujer que estaba ebria y le dijo: vaya, digiere tu vino en tu casa. Y él le dijo: no, Señor mío, lo que pasa es que soy una mujer atribulada de espíritu y por eso he hablado hasta ahora. Mire, la oración debe siempre salir del corazón a través de la boca, porque es muy importante y coherente con lo que Jesús también enseñó, que dijo: mire, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y pasas en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Es muy importante que las personas lo expresen, lo digan, que planteen su solución audiblemente. También la quinta parte de esta es la necesidad de confesarlo, llamarlo, decirlo. Yo recuerdo que cuando no sabía las 4 partes primeras de esta, yo doy mi ejemplo, usted puede usar su ejemplo, ¿no? Pero en este caso yo les voy a dar mi ejemplo. Me llamaron para que resucitara a una señora que tenía 2 días de muerto y 8 meses de embarazo. Y cuando yo llegué allá, pues me dijeron que me necesitaban. Cuando llegué allá me explicaron qué era la necesidad que había. Yo sabía los 4 primeros pasos, lo que al pedirle al Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución, y lo hice de manera audible, pero no conocía el 5.º paso. Por eso es que es tan importante este 5.º paso, que lo hagamos y lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Note que Jesús había, el caso que yo las oré y como no hice el 5.º paso, pues la señora siguió muerta y no se resucitó. O sea, se perdió pero porque no sabía. Entonces eso me llevó a estudiar los 9 casos que hay en la Biblia de resurrección para saber en qué
qué me había faltado hacerlo. Y entonces hice un cuadro y puse los 9 casos en la Biblia. Los hice un cuadro y puse cada caso y todas las cosas que eran semejantes. Encontré que en todos había que todos lo pidieron. Encontré que lo hicieron venir a las personas, que un familiar pidió que lo hiciera y así sucesivamente, pero para poderla resucitar. Y yo me di cuenta que el problema es que yo nunca le dije que resucitara. Por eso nunca se resucitó. Pero Jesús también nos enseña que Lázaro duró 4 días, Lázaro en la tumba. Y Jesús dice en la Biblia que ya había orado. Cuando le dice a sus discípulos, dice, yo voy a despertarle, porque él ya había orado para que Dios lo resucitara, y se confirma cuando levanta frente a la tumba y dice, Señor, gracias porque tú siempre me has oído. Le da gracias a Dios porque ya lo había oído. Pero ¿por qué Lázaro seguía en la tumba? Porque no le había dicho, Lázaro, ven fuera. Eso era lo que se necesitaba. Decirle, Lázaro, ven fuera. Y el hombre dice que salió. Note que en todos los milagros que Jesús siempre les daba la palabra, conforme a tu fe te sea hecho. Siempre les decía, lo llamaba a las cosas. Al hijo del oficial del rey le dijo, si no vieres señales y milagros no creerás. Jesús él dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y desde aquella hora el muchacho empezó a estar mejor. Cuando al otro día, a la 1 de la tarde, iba llegando el papá a la casa, dijo, tu hijo vive. No estaba bien, pero había empezado a estar mejor y se recuperó, pero conforme a la palabra de Jesús. Pero es necesario que nosotros hagamos esta quinta parte. Si no lo hacemos, no llamamos, no lo decimos, no se va a dar nada. Así ya hemos hecho los 4 pasos. Después me llamaron, después ya haber estudiado estos casos y ya aprendí el 5º paso. Me llamaron una noche para que atendiera una señora, orara por una señora que está dando a luz, pero ya como 1 hora, 1:30, y no podía dar luz. Pues yo estaba muy muchacho, nunca había visto cómo eran esos menesteres. Y la señora estaba cogida de un lazo, amarrada a una viga, porque era en la selva. Allí, abiertas sus piernas, se veía la nalga de la niña, y no podían hacer. Y cuando me dijeron eso, pastor, haga algo, entonces yo dije, yo no sé sino orar. Y empecé a orar. Y le pedí a Dios que por favor me naciera esa niña. Y entonces yo oré y le pedí a Dios y todo. Pero cuando terminé, le dije a la niña, nazca ahora. Y nació, pero nació muerta. Y el Señor me dijo, Israel, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y oré por la niña y le ordené en el nombre de Jesús, o la llamé, que resucitara, y Dios la resucitó. Hoy debe tener unos 45 años esa muchacha. Se llama Damaris Riveros. Pero es necesario que hagamos el 5º paso. Si no lo hacemos, pues no vamos a ver la gloria de Dios. A veces tenemos miedo a fracasar. ¿Qué tal no suceda? No, usted lo hace. Y Dios obra de diferentes maneras, pero usted lo da. Por eso es que la Biblia dice, ahí le empieza a decir, mire, si usted lo dijo, usted lo pidió, ya lo tiene. No tiene que esperar, ya lo tiene, porque si se lo pidió no es positivismo. Si oramos, lo tenemos. Si no hemos orado, no lo tenemos. A mi esposa un día, hace muchos años, ella me decía que estaba enferma. Y me dijo, yo ya estoy sana. Y entonces me dio por preguntarle, ¿ya oró? Y digo, no, señor. Le dije, entonces no está sana. Porque uno puede decir está sano cuando ya le hemos pedido a Dios que nos sane. Entonces es necesario que las personas
demos por hecho, creyendo que Dios ya nos ha respondido. Después de tener paz en el corazón, debemos confesarlo, llamarlo, decir lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Es muy importante esta parte. ¿Se está oyendo música? ¿Sí o no? Sí, Sí, hay se que tener escucha un micrófono poquito, abierto. pastor. Estamos mirando, pero no hay otra persona, ninguno más tiene el micrófono encendido. No, es que es en la calle. Ah, Que bueno. me pusieron mariachis. Es una clase amenizada, pastor. Pero es muy importante estos pasos. La idea, hermano, es que cuando usted termine de enseñarle a orar y darle un consejo, si usted se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Tenemos que llevar a la persona a orar. Dice, bueno, ¿por qué quiere que yo ore? Y si la persona pide y tiene claridad, entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerlo. Hágalo usted y yo lo apoyo. Si usted guarda estos parámetros, yo sé que Dios le va a responder. Entonces, usted lo lleva a orar y plantea la solución, le enseña y lo pone a hacerlo. Y después usted ora para que Dios se glorifique a través de eso. Y vamos a ver la gloria de Dios. Hagamos el ensayo. Pastor, hay una pregunta en Facebook que le voy a decir aquí. Dice una persona, ¿cómo puede uno vencer los pensamientos de incredulidad cuando pedimos un milagro? Bueno, lo que hay es, lo primero es que uno tiene que tener seguridad de en qué está basada su fe, y su fe debe estar basada en la palabra de Dios. Primero que ustedes tener muy seguro que usted, si le pide algo a Dios, lo va a recibir. Si no, ¿para qué oramos? Si usted no está seguro, está perdiendo el tiempo. Si usted no cree que lo va a recibir, está perdiendo su tiempo. Pero si cree que Dios oye la oración, debe pedir y no dudar. Yo he visto muchos milagros, he visto que Dios me ha permitido ver 7 muertos resucitar, que yo los he visto. He visto muchas personas que han sido sanas, pero hay veces las personas esperan que el milagro se haga inmediatamente, no necesariamente. Aquí, no sé si el hermano Cuervo está por ahí. Sí, pastor, buenas tardes. Hermano, cuente un pequeño de oramos a Dios y ¿qué yo le dije? Pues ese día el pastor me dijo, hermano, ¿usted cree? Yo le dije, sí, yo creo. Dijo, le voy a decir una cosa. Usted se va a ver sus pies iguales hoy, pero usted declare que ya es sano. No que va a ser sano, sino que ya es sano. Así se vea sus pies iguales. Le dije, listo. Dijo, ¿me cree? Dije, sí, señor. Dijo, entonces usted ya está sano. Le dije, sí, señor. Ese día efectivamente mis pies siguieron iguales, pero para la gloria de Dios, al día siguiente la parte más afectada, que era mi pie derecho, amaneció completamente seco de la enfermedad. Y, o sea, estaba la piel como cuando se craquera, como cuando una serpiente cambia de piel, ¿sí? Y ahora me tocó la piel y es diferente, me la hizo nueva, totalmente nueva, es diferente. Donde estuvo la parte afectada es muy suave la piel. A los 2 días se me secó lo del otro pie, y a los 5 días lo del brazo. Y eso fue lo que pasó. Pero oramos, ¿no es cierto? Sí, porque el pastor me preguntó, me dijo, yo lo llamé y le dije, pastor, es que tengo esto, y me dijo, ¿y qué quiere que hagamos? Le dije, pues oremos, pastor, oremos. Dijo, y hagamos como dice la Biblia, que todos nos pongamos de acuerdo y Dios se glorifica.
y oramos. Y simplemente el pastor oró, dijo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que mi hermano Ricardo sea sano desde la coronilla hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús sea hecho ahora. Sea sano, hermano, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y así fue que oramos. Gracias, hermano, por el testimonio. Sí, la manera de uno es que esté seguro de lo que dice la palabra de Dios. No debe dudar de lo que Dios dijo en su palabra, porque esa es la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si vienen pensamientos en contra de la que dice la palabra de Dios, usted puede decir: apártate de mí todo pensamiento malo en el nombre de Jesús. O llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Rechazarlos de plano, porque si se oponen a la palabra de Dios directamente, no es suyo, ni siquiera es suyo, es del enemigo. Así que debe rechazarlo de plano. Todo pensamiento en contra de que esté de la palabra de Dios, debe rechazarlo de plano. Y eso va a pasar que al principio las personas van a hablar y dicen: ¿qué tal no se sana? Digo: no sea sapo. Así digo yo. Entonces, así no molesta, y ya sigo y le doy gracias a Dios. Yo he visto una vez, yo creo que mis hermanos han oído un testimonio que yo hice un día un culto raro. Un culto raro es que era un domingo por la tarde, y entonces yo le pregunté a la hermana: ¿usted qué trajo para el Señor? Digo: no, yo quiero leer la Biblia. Le dije: pase y lo hace. Otro dijo: yo quiero cantar, y pasó y lo hizo. Pero llegó a una hermanita allá anciana y le digo: ¿y usted qué trajo para el Señor? Dijo: una amargura. Entonces yo le dije: ¿por qué está amargada? Y dijo: no, es que mi yerno acabó de quemar a mi nieto, y se llamaba Beto el niño. Y yo le dije: hermana, ¿usted cree que con ponerse en ese estado va a cambiar el dolor a su nieto? ¿Y va a cambiar la situación o la está empeorando? Dijo: no, pues, como que la estoy empeorando. Me dije: sí, Señor, ¿por qué no más bien oramos y le damos gracias a Dios? Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y la señora dijo: sí, yo le garantizo, le dije yo, si usted le da gracias a Dios y se alegra de que vamos a ver un milagro, entonces oremos, si no, no. Y me dijo: sí, pastor. Y entonces ya oramos, le dimos gracias a Dios, y la señora pasó y dio el testimonio de que Dios había sanado a su nieto. Ahí. Ella creo que ya partió con el Señor. Y nos fuimos después del culto a la casa de ella. Y cuando yo a ese niño, uy, no, estaba quemado toda la carita. Lo único sano que tenía era debajo de así debajo, esta partecita. Y aquí debajo de la nariz, solo tenía eso sano. El resto estaba totalmente desfigurado. Entonces, cuando yo lo vi así, antes de que perdiera la fe, yo oré y dije: Señor, yo ya prometí que este niño sería sano, y en el nombre de Jesús te pido que tú obres este milagro y lo sanes. A los 8 días se le cayó esa máscara y le quedó una piel suavecita al niño. A los 8 días se les resecó y se le cayó esa costra, porque todo se volvió una costra. Pero le quedó por aquí una lágrima de una gota que le cayó hirviendo, y le quedó como de 1 centímetro de grande y como 3 milímetros de alto. ¿Cómo le hubiera quedado la carita al niño? Si eso fue aquí una sola gotica, ¿cómo le hubiera quedado la cara al niño? Pero en ese momento yo dije: no, yo ya leí la palabra en el nombre de Jesús, y que es sano y es sano. Y a los 8 días vimos la gloria de Dios. Y no le quedó sino esa cicatriz ahí en el hombro al niño. Ya es un nombre, se llama Alberto. Entonces, si uno le pide a Dios, no tiene por qué dudarlo. Pero hay que hacer oraciones inteligentes, hermano. Yo recuerdo que Dios le tiene que enseñar a uno. Yo hace como unos 40 años, yo creo, o 42 años aproximadamente, yo le pedí al Señor, le dije: Señor, que pase la buceta.
Estaba yo en la calle 13 cerca de Puente Aranda, como a las 11 de la noche, porque yo trabajaba en San Rafael. Tenía la iglesia en el Galán y en San Rafael. Y pues después respectivamente pasó la boceta, pero no me recogió, porque pedí mal. Entonces yo le volví a orar y dije, ay Señor, perdóneme, que pase la boceta, pare y me recoja. Vino la boceta, paró y me recogió. Me llevó hasta la casa. Fue la necesidad de dos cosas que Dios demanda que hagamos con inteligencia, es orar y cantar. No sé si le respondí a la hermana. Pastor, Sí, ¿yo podría dar claro. otro testimonio? ¿Cómo? ¿Podría dar otro testimonio? Pues yo creo que sí, que si nos edifica a todos, sí, y tenemos un tiempito todavía. Pues, pastor, de la casa donde nosotros vivimos, en el año 2002, nosotros en ese entonces pagábamos arriendo. Y nosotros vivíamos en un apartamento muy pequeñito. Y allá para que entrara una llamada tocaba salirse uno, pastor, era pequeñito, pequeñito eso. Entonces, un día yo oré a las 2 de la mañana y en ese entonces yo tenía un lote y yo le dije a Dios, le dije, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, pues que ahí está el lote, si se puede construir el lote o venderlo y comprarlo en otro lado. O si tú quieres, regálame una casa, Padre, para ti no hay nada imposible. En ese entonces mi esposa aún no estaba en la iglesia y desde ese día yo le dije a mi esposa, Dios nos va a dar casa. Y mi esposa me decía, sí, claro. Y yo seguía, sí, Dios nos va a dar casa. Y en la iglesia donde yo me congregaba le decía, Dios nos va a dar casa. Y todos me decían, amén. Pero yo estaba seguro de que Dios me iba a dar casa. A los 15 días, un tío de mi esposa se enfermó y mi esposa fue a visitarlo. Y estando allá, llamó otra tía de ella de Estados Unidos y le preguntó a la que contestó que quién estaba allá y habló de todos y habló de que mi esposa estaba allá y dijo, pásenme. Y la pasó y me dijo, y le dijo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No sé qué, bueno, ¿usted dónde le gustaría tener casa? Y le dijo, ¿en Cajicá o en Bogotá? Y dijo, no, en Cajicá porque está el trabajo de Ricardo, está en el colegio de los muchachos. Dijo, entonces consiga la casa que quiera que yo desde aquí le envío la plata. Cuando mi esposa llegó a la casa, llegó y me dijo, tengo que contarte algo que pasó. Y me contó. Yo me arrodillé y le dije, gracias, Padre, porque ahí está tu respuesta. Luego, la tía, empezamos a buscar casa y encontramos una casa, valía en ese entonces 85 millones de pesos. El señor nos pidió 85 millones. Llamamos a la tía y le dijimos que había 85 millones. Que valía una casa 85 millones y dijo, dígales que tengo 65, que les doy 40 y 20 escrituras, 25 escrituras. Y entonces mi esposa dijo, no, nos toca seguir buscando porque señor que nos va a rebajar 20 millones de pesos. Y le dije, esta es la bendición de Dios y si esta es la bendición de Dios no hay problema. Y fuimos y le dijimos al dueño de la casa, le contamos que había solo 65 millones de pesos y que se le daban 40 y que le daban 25 escrituras. Y el señor me preguntó, ¿a usted le gusta la casa? Y le dije, sí, nos gusta mucho, es grande. Y dijo, sacó de sus bolsillos las llaves y me dijo, tome. Y nos dio las llaves sin haberle dado un peso. Y así como se dijo, se le entregó la plata al Señor, pero todo es para la gloria de Dios porque Él me la regaló. Amén. Ese era mi testimonio, pastor. Gracias, hermano, por su testimonio. Creo que nos vale la pena que sí, como vale la pena orar y pedirle a Dios porque Dios sí oye. Uno de los nombres propios de Dios es que Dios es el Dios que oye la oración. Entonces, por eso es que dice orar sin cesar, velar en oración, ser constantes en oración. Orar sin cesar, siempre está hablando de la necesidad de que debemos orar y orar siempre. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a orar. Pastor, una pregunta, qué pena, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, pastor. Pastor, ¿solo con que una persona crea es suficiente? Digamos, estamos orando por una situación, digamos,
en la familia, pero de pronto somos 3, digamos, un ejemplo, las otras 2 personas están buscando otra opción y solo una persona cree que Dios va a dar el dinero, ¿es suficiente? ¿O por la incredulidad de esas 2 personas se puede de pronto ver afectado? Sí, y cuando lo más sabio es que generalmente, si usted conoce a las personas, si sabe que no creen, pues no les pregunte, ore usted nomás. Si usted conoce por ejemplo, un día me llamó una señora y me hizo casi la misma pregunta. Usted me dijo, mi mamá no es cristiana, es que ella es católica. Yo no conocía a la señora. Y me dijo, pero la Biblia dice que si donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, Dios nos oirá. Digo, si yo no le pregunto a mi mamá que si cree que Dios la puede sanar de cáncer, Dios puede orar. Le dije, si no le ha preguntado y no le ha dicho nada, sí, podemos ponernos los 2 de acuerdo y vamos a orar. Porque si le pregunta a ella y ella no cree, ya lo que hagamos ya no sirve. Entonces la señora dijo, oh, pastor, oremos. Y oramos. Y ese mismo día, la señora tenía cáncer de la piel, pero la tenía en la nariz. Y cuando oramos al Señor por la tarde, la señora se le secó eso y se le cayó el cáncer que tenía en toda la nariz. Se le cayó y me llamó la señora, mira, pastor, mire que mi mamá está sana del cáncer. Se le cayó ese problema que tenía de cáncer en la nariz, en la piel, se le cayó y está completamente sana. Y yo le conté que usted había orado. La señora me dijo que, me pidió que por qué no iba yo allá a la casa, y fui. Y respectivamente Dios había hecho el milagro y le pude compartir del evangelio a él y a ella y a todos los que están en esa casa por ese milagro que Dios hizo. Pero porque nos pusimos los 2 de acuerdo. Pero si hay 2 o 3 y no están de acuerdo, es muy difícil. Hay veces le toca a uno solito y orar y ver que Dios se glorifique. ¿Sí? O hacer como dice el hermano Cuervo, que él le pidió a Dios su casa y aunque la esposa no creía, pero no le preguntó a ella, sino que oró y Dios se glorificó. Entonces, a veces es mejor hacer la oración uno solo, si las personas a las que uno las va a compartir no creen, va a ser estorbo para nuestra oración y para ver la gloria de Dios. Amén, pastor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Sí, señora. Pastor, lo que pasa es que, digamos, bueno, le enseñamos a las personas a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Luego les enseñamos, bueno, sí, les decimos todo lo que Jesús hizo, que sanaba a los cojos, a los sordos, a los ciegos, bueno, todas las sanidades que Jesús hacía. Entonces la persona va a pensar o sea, que por qué en ese momento Jesús sí lo hacía y por qué hay que pedirle ahora al Padre. O sea, ellos de pronto van a llegar a la conclusión de que hay que pedirles a Jesús, ¿sí? Qué pena, no sé cómo No, se haría ahí. porque Jesús mismo le enseñó a orar, entonces no hay complique, hermana. Usted debe enseñarle, en ese tiempo estaba Jesús, pero él mismo nos enseñó. ¿Y por qué actuaba Jesús en eso? Porque él también oraba y le pedía al Padre. Jesús también nos dio ejemplo en orar y él es el que primero que nos enseña que hay que pedir al Padre porque él es el que le pide al Padre, siempre le pidió al Padre. Si uno oye a Jesús dar tu testimonio, dice, lo que he visto hacer de mi Padre, eso hago, lo que mi Padre me mandó a hacer, eso yo hago. Entonces siempre estaba hablando de su Padre y no lo hacía siendo Jesús, lo hacía era el Padre a través de Jesús. Es lo mismo que nosotros Dios lo hace a través de nosotros en un momento dado, pero el Señor siempre es el que ora, el Padre es el que siempre va a responder la oración. Que Jesús o nos use a nosotros es otra cosa. Pastor, yo tengo... Hermano Arles. Gracias, pastor. Es que tengo 2 inquietudes. Una es que por lo general a nosotros nos enseñaron que para que la oración fuese más escuchada se debía declarar versículos de la palabra
ir orando con la palabra, cuando uno pide algo, decir como está escrito en tal lado, como dice en tal esto, ¿qué tan necesario es eso o no? Es bíblico, sí. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Josafat, que él le dio argumentos a Dios por qué debía orar. Pero no es necesario, hermanos. Solo que usted crea y su fe está basada en lo que dicen las Escrituras es diferente. Yo generalmente hay veces personas que vienen a mí y yo he orado ya para que Dios sane a los enfermos, yo. Y entonces cuando las personas vienen a mí y me piden, algunos me piden, diga sus palabras para que yo sea sano, y yo les digo la palabra y son sanos, pero porque yo ya he orado, no es positivismo, es porque yo ya le pedí a Dios que sane a los enfermos. Por ejemplo, esta semana he tenido varios testimonios. Una mamá me llamó que su niño estaba orinando las proteínas, es un niño que tiene como 6 añitos, y entonces estaba todo lo que comí, las proteínas, todas las estaba eliminando a través de la orina, y estaba muy grave, y lo pensaban remitir para Bogotá. Entonces el papá y ella me llamó, la señora estaba muy desconsolada y entonces yo le dije, no, páseme a su esposo, y el esposo, entonces yo oré con el esposo para que Dios sanara al niño. Y al ratico el niño ya empezó a reaccionar bien, ya empezó a moverse porque no se movía, tenía muchos problemas el niño, ya empezó a comer, se le quitó la fiebre y no había podido dormir en 2 días antes, ya empezó a dormir y Dios hizo la obra en ese día porque este papá creyó y oramos y Dios se glorificó. Entonces, es muy importante que uno crea lo que dice la palabra de Dios y no necesita recordársela a Dios porque Él la sabe muy bien, pero tampoco, si lo quiere hacer, pues yo no le digo que no lo haga, pero no es necesario. Entonces, que tengo personas que me preguntan aquí a mí por el WhatsApp, me dicen, entonces, en el caso que Jesús le declaró la palabra en la tentación al adversario. Ah, no, es que esa es otra cosa, hermano. Eso no es oración. Pues Pastor, yo no digo, tenía una pregunta. espera, no, un momentico. Eso no es lo mismo, no es la tentación es una cosa, y cuando viene la tentación uno tiene que ir que es con la palabra, refutar eso con la palabra de Dios, que es diferente a orar. Pero yo le creo que por la llaga de Jesús yo soy sano, y le pido a Dios que me sane por la llaga de Jesús, está bien, no hay problema en mencionar el versículo, pero un día, les cuento, un día yo iba en el bus, y entonces se subió un señor campesino ahí en la Boyacá con 13. Entonces íbamos de occidente a oriente. Entonces detrás de ese señor se subieron 3 ladrones y yo me di cuenta de que cuáles eran las intenciones. El Señor me mostró y lloré y le pedí, Padre, por favor, guarde a este hombre, no permita que lo van a robar. Y entonces oré así. Y en voz baja le dije, en el nombre de Jesús les ordeno que se bajen y que les dé miedo y no puedan robar a este hombre. Y ahí en la clínica La Paz, ahí los hombres se bajaron y no pudieron robar, pero yo no se lo dije duro, se lo dije en voz baja, apenas que yo lo oí. Entonces, porque hice lo que ya sabía orar y hice lo que tenía que hacer y impedí que robaran a este hombre. Nosotros podemos hacer muchas cosas si oramos, pero Listo. no tenemos que dudar de lo que dice Dios. Y hay momentos que uno no tiene que citar la Biblia, pero sí la fe, todo, eso es una cosa que es muy importante, que la fe es por el oír. Por ello, en la próxima clase es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque si a medida que uno lee la Biblia, yo leo de 12 capítulos a 20 capítulos diarios. Pero es muy importante que la palabra de Cristo more en abundancia para que tengamos esa fe que se necesita para obrar milagros y señales y prodigios, para orar.
en sí mismos necesitamos de la palabra. No podemos apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra para que seamos prosperados. Sí, hermano, algo así decir. Es que aquí tengo personas que están conectados y no hacen la pregunta, entonces me la escriben para que yo la haga. Me preguntan, ¿cómo se puede tener una comunión con el Espíritu Santo si no se le puede pedir a él? Es que el Espíritu Santo es el que está en la función hoy, es el que hace la mayoría del trabajo de nosotros, es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es el que nos guía toda la verdad, el que nos mueve, el que nos traslada, el que nos impulsa. Todas esas acciones son del Espíritu Santo, pero por la boca del mismo Jesús, y no hay ni un versículo que respalde que le podamos pedir al Espíritu Santo, y tampoco a Jesús no se le puede pedir. Cuando Jesús estaba aquí, la gente venía, como cuando la gente viene a mí y dice, pastor, ore por tal cosa, pues era más o menos igual. Pero nunca le pidieron a Jesús en oración, jamás se lo pidieron. Y para tener comunión con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo sería? Hay que pedirle al Padre, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos oriente, nos compunja, nos limpie. Así es que se le pide, pero siempre al Padre en el nombre de Jesús, pedirle que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que nos transporte. Hay veces nosotros necesitamos que nos lleve de un lugar a otro y Dios lo hace. Claro que eso, la gente no cree que pueda suceder eso, pero yo he tenido esa experiencia de ser trasladado de un lugar a otro en cuestión de segundos. Sí, pastor, ¿puedo hacer una apreciación en cuanto a eso que preguntarles? Sí. Buenas tardes, Arles, pastor, Dios los bendiga a todos. Hay algo que por lo general ha acontecido, y es que nosotros hemos visto que mucha gente ora diciendo, Espíritu Santo, guíame, o Jesús, sálvame. Pero entonces nosotros ya conocemos a ese Dios que obviamente nosotros entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Dios como tal viene siendo su Padre, y el Espíritu Santo es el que está ahora para el convencimiento de todo. Entonces digamos que la oración establece un conducto regular y establece que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, eso lo puede buscar en Juan capítulo 14, 15 y 16, porque Jesús lo establece así. Dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué se busca en el caso de Dios? El Espíritu busca la gloria del Hijo, el Hijo busca la gloria del Padre. Jesús dice, yo tomo lo del Padre y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces hay un conducto regular. Entonces, por ejemplo, cuando la persona pregunta que cómo hace para tener esa comunión con el Espíritu Santo, por ejemplo, yo le puedo pedir Padre, conducto regular, como en toda oración, que todo lo que pidieres al Padre. En San Juan capítulo 11, y todo lo que pidieres, cuando oréis decid, dice 11, creo que es 11 o San Lucas 11, en la base de la oración. En Mateo también está, pero creo que es puntual, de pronto lo buscan, mira, cuando dice cuando oréis decid, creo que está si no está en San Juan, está en San Lucas, dice que esa oración debe ir dirigida al Padre. ¿En el nombre de qué? De Jesús. El Padre lo hace, Jesús lo ganó para nosotros, y el Espíritu Santo debe convencernos de esas cosas. Entonces el conducto regular, ejemplo, si yo quiero que el Espíritu Santo haga algo, por ejemplo, yo quiero que el Espíritu Santo convenza a Pepito de pecado, justicia y de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo convenza a Pepito de pecado, juicio y justicia. Entonces ahí se actúa en la presencia del Espíritu Santo. O sea, se sigue el conducto regular buscando el beneficio que podemos adquirir del Espíritu Santo para nosotros. O yo quiero que Él me dé revelación. Padre, que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús me dé revelación. Que tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me guíe para tal asunto. Entonces es como seguir el conducto regular, pero podemos extraer lo que queramos que Jesús ganó para nosotros y lo que queramos que el Espíritu Santo haga por nosotros, siempre y cuando esté conforme a la palabra, porque eso sí tiene que estar claro. Entonces es eso, pastor, gracias. Gracias, hermano Francisco, también, por su... Pastor. ¿Hay otra pregunta? Hermana Luz Marina. Pastor, buenas tardes. Y hermano, buenas tardes. Dios bendiga. Pastor, una pregunta y a la vez una intervención. Cuando usted nos decía al comienzo que darles esta enseñanza
con el propósito de presentarles a Jesús, o sea, el Evangelio, a fin de que la persona sea salva. Pero con esta enseñanza, pues sí, ellos aprenden a orar, pero y también tendrían convencimiento, se les enseñaría ahí el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Pero faltaría, o en qué momento usted considera que les podríamos hablar del arrepentimiento, de la conversión y también de que perdonen, porque es algo importante para la salvación. Y como último punto también, sería bueno hablarles de que pidan salvación, que es ya para que nazcan del Espíritu. Entonces, mi pregunta es, pastor, ¿en qué momento de esta enseñanza se les podría hablar de esos 4 puntos? Gracias, pastor. Usted le habla del libro de las obras de la sangre preciosa de Jesús, entonces le puede hablar, yo no lo hice hoy, pero generalmente habla del libro de las obras. Entonces, ¿cómo se puede borrar el libro de las obras? Y ahí la necesidad de arrepentirse, convertirse, de pedir perdón, de perdonar y pedir salvación. Cuando presente el libro de las obras con la sangre de Jesús, se lo podría hacer así. Y al final, si la persona entendió y le dice, bueno, vamos a orar, no le digo, sino ¿qué le vamos a pedir a Dios hoy? Entonces la persona le va a decir, no, yo quiero que oren por mí para que sea salvo. Entonces uno ora para que sea salvo, porque ya tiene todos los elementos de juicio y habla del conocimiento de todo, de pecado, de justicia, de juicio, ya los tiene ahí. Y solo es aplicarlo. Pero si en un momento la persona cuando pide, va a pedir ahora, si va a pedir sanidad o va a pedir otra cosa, pues uno ora también por eso. Y para que el Espíritu Santo lo reargulle y lo lleve y lo convenza por medio del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, y él llegue a ser salvo. Pero ya tiene los elementos que la persona necesita haber oído para llegar a ser salvo. Si no lo hace en ese momento, es posible que lo pueda hacer más adelante. Una pregunta, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermana Marina. Hermana, Dios la bendiga. Bendiciones, pastor. Mi pregunta es en cuanto a la oración. Me han enseñado mucho que debe uno orar de 3 a 5 de la mañana. Es una hora supuestamente perfecta donde Dios nos escucha. Entonces, quería saber, para mí la oración, pues, como dice, la oración debe ser en todo momento y en todo lugar. Tengo como esa curiosidad. ¿Qué me podría usted responder, pastor? Muchas gracias. Hermanas, cuando hay la necesidad tenemos que pedir, no importa si son las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, no. Por ejemplo, yo en todo momento uno ve necesidad y no tiene que esperar hasta las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, no. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, velar en oración, ser constantes en oración. Eso no marca un horario de 3 a 5. Dios está dispuesto a vernos en todas las horas. En nosotros los colombianos podíamos orar de 3 a 5, pero en Venezuela es otra hora. En Estados Unidos al oriente o al occidente ya es otra hora, no es la misma hora. Entonces no es coherente que ponemos de 3 a 5, que a uno sí, en un momento dado sí, en ese momento puede levantarse y orar y hay más silencio, uno a uno, como dedicarse más a la oración, sí puede ser, pero no por causa del Señor, sino por causa de uno, porque puede concentrarse más en orar en esa hora, sí. Generalmente yo oro también, más o menos a esa hora, oro todos los días, pero no todos los días a la misma hora, sino cuando me despierto yo empiezo a hacer mi oración, y generalmente es a las 2, a las 3 o 4 o 5 de la mañana, me despierto a orar y le pido a Dios, pero no necesariamente tiene que ser a esa hora. Por ejemplo, si alguien me llama, entonces digo, no, espérense mañana ahora a las 3 de la mañana, no, hay que orar en el momento que lo solicita. No sé si me hago entender. Muy bien, pastor, bendiciones, muchas gracias. Así hay que recordar que en el Antiguo Testamento era otra forma de orar.
el mecanismo de orar era totalmente diferente a nosotros cuando nos enseñó Jesús. En el Antiguo Testamento tenía que abrir los ojos, mirar hacia Jerusalén y hacia el templo, levantando las manos y plantearse una solución, pero tenía que hacerlo levantando las manos y estando generalmente de rodillas o de pie, mirando hacia Jerusalén. Nosotros ya no es así, porque Jesús dijo, mire, entra en tu aposento, cerrada la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también podemos hacer la oración pública, pero no es diferente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como ellos oraban, a nosotros como oramos hoy. Pastor, hay otra pregunta en el chat. Dice, no sé si Milena Hernández te quedó claro, pues el pastor ya le había contestado, pero vuelvo y le digo. Dice, si el Espíritu Santo es una persona, ¿nos podemos comunicar directamente con él? Pues uno generalmente tiene, como decía el pastor Francisco, guardar hay que hacer caso, guardar el conducto regular. Que él sí se puede comunicar con nosotros directamente, sí, hay veces él mismo es el que nos guía, nos enseña, nos capacita, pero de él hacia nosotros, no de nosotros hacia él, sino de él hacia nosotros. No sé si me hago entender. Yo le hablaba de eso a una persona y él me decía que él estaba habituado a cuando se iba a vestir, preguntarle al Espíritu Santo cómo se debería vestir, por dónde debería ir, y él sentía siempre esa voz que le guiaba. Y cuando yo le enseñaba la forma de orar, él me decía, es que entonces, ¿cómo se puede llegar a tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo? Que era lo que Pablo siempre les decía. Es que no, uno le puede preguntar al Espíritu Santo, sí, pero generalmente debe hacerlo como lo de la Escritura dice. Y estamos para hacer caso. Y más si Jesús lo dijo, tenemos que hacer caso. Esto no es me lo inventé yo, sino que es conforme a las Escrituras. Pastor, me preguntan aquí en el interno que si se le habla al Espíritu Santo, entonces la persona está pecando, porque ha tenido realidades con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le habla y que la persona lo hace conforme al Espíritu Santo. Esto le pasa a la hermana Esperancita. No hay problema, porque el Espíritu Santo sí puede hablar con nosotros y podemos, si es de allá para acá, sí, si es de aquí para allá, no. No sé si me hago entender. Por ejemplo, el Espíritu Santo, yo iba por la calle y me dice, súbase al andén, y me subí al andén, pero yo reconocí que la voz del Espíritu Santo que me decía. Y cuando yo me subí al andén, pasó un carro y se estrelló más adelantico. Si yo no me hubiera subido al andén, me hubiera atropellado, pero el Espíritu Santo me lo dijo. Y él siempre va a respetar, esa relación, porque así está escrito en la palabra de Dios. No es que estemos menospreciando la obra del Espíritu Santo, porque el que hace la mayoría del trabajo hoy es el Espíritu Santo. Amén. También hay otra persona que dice, buenas tardes, pastor, acerca del Espíritu Santo, dice que si se le puede alabar, adorar, exaltar y dar gracias. Sí, señora, todo eso se le puede dar al Espíritu Santo, sí, no hay problema. Lo único que no se le puede es pedir, es lo único que no se le puede pedir, pero lo demás sí se le puede adorar, exaltar, glorificar, bendecir en un momento dado, o magnificar. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pastor, una pregunta con respecto a la oración. Sí, señor. Cuando nosotros comenzamos a impartir la enseñanza a estas personas acerca de cómo se debe orar, ¿es necesario explicarles cuáles pueden llegar a ser los impedimentos para que la oración no
no llegue a ser oída o no llegue a ser efectuada? Inicialmente no, hermano. Inicialmente no, porque, pero no es que no podamos decirle, pero sí, lo único que yo les recomiendo a las personas es decir en un momento dado, es que no se afane, ¿sí? Que si ora, ¿para qué se afana? Y si se afana, ¿para qué ora? Entonces, las dos cosas no pueden convivir inicialmente. Pero a la medida que nosotros crecemos en el conocimiento del Señor, sí le podemos enseñar a más acerca de los estorbos de la oración. Pero ahorita, por ejemplo, ¿por qué hago esto? Porque las personas que venían a Jesús, algunos tenían problemas, no tenían buena, pero al venir a Jesús con esas, así como venían, Jesús los recibió. Recuerdo una ocasión que hay veces que nosotros le ponemos muchos problemas a las personas, pero si la persona recibe el favor de Dios inicialmente, va a empezar a creer. Un día, yo creo que conté hace poquito este testimonio, a un hermano, tenía un vecino allá en la selva, que era como a 1 hora de lejos y lo mandaban llamar porque el señor estaba enfermo y se había comido un hueso, se le había ido un pedacito de hueso de pollo y entonces se le quedó atravesado en el colon. Y empezó el señor a grabarse y llamarlo a este hermano para que orara, pero él sabía que este señor era adúltero, él sabía que era, como era su vecino, que era grosero, que era borrachín, o sea, y tenía muchos, y entonces le empezó a hablar de que se convirtiera al Señor, y le puso muchos problemas antes de orar, y al final no oró por él, y el hombre se murió. Entonces, Jesús no le ponía problemas a las personas, sino que oraba por ellos en un momento dado, y Dios hacía el resto, empezaba a hacer la obra en la persona. Cuando recibía el milagro, recuerde que los 10 leprosos, que solo uno volvió a leer gracias. Entonces nosotros no podemos ponerle trabas a las personas inicialmente, sino enseñarles a orar para que ellos empiecen a depender y su fe crezca en el Señor. Después Dios mismo va a encargar de convencerlos de pecado, de justicia y de juicio cuando empecemos a explicarles el Evangelio. Muchas gracias, pastor. Pero inicialmente no debemos poner esas trabas, sino que la gente empiece a orar y empezará a ver la gloria de Dios. Entonces, después el Espíritu Santo mismo empezará a hacer la obra. Recuerde que cuando predicó Pedro, le predicó de Jesús, y las personas empezaron a decir, varones, hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? No le dijo, hagan una oración de fe, no dijeron. Digo, arrepentidos y convertidos. Pero primero les predicaron el Evangelio. Y después ellos empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué hacen? Bueno, entonces ya le empezaron a decir qué tenían que hacer. Y era inicialmente arrepentirse, luego convertirse. Aunque ya habían oído del Evangelio, Dios hizo la obra y llegaron a ser salvos. Pastor, pues hemos visto que durante este tiempito se ha tenido un poquito como se ha tenido preguntas acerca del Espíritu Santo, y lo que yo veo es que es por causa de que muchas personas que aún, digamos, no han conocido conforme a la Escritura el conducto regular de todas las cosas, han tenido esas experiencias que para ellos son muy significativas. Es decir, que cuando las personas tienen una relación o han tenido de pronto durante su vida algo que les ha importado, les ha interesado, entonces en el momento de conocer conforme a la Escritura las cosas choca un poquitico, porque lógicamente ellos están aferrados, esa es su experiencia personal. Pero nosotros necesitamos aprender algo, y es que todas nuestras experiencias personales, independientemente sean, mejor dicho, como dice la Escritura, puede ser el mismo ángel del cielo que se nos aparezca, si no están conforme a la Escritura, si no nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, tenemos que desechar todo automáticamente. O sea, nosotros tenemos que aprender a entender que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo nunca va a ir en contra de lo que ya está establecido por Dios en su palabra. Si el Señor lo estableció de esa manera es porque así es. Lo más importante de todo esto es que nosotros aprendamos a relacionarnos verdaderamente conforme a la Escritura con la persona del Espíritu Santo. O sea, que si ya sabemos entrar por la puerta,
no nos vamos a entrar por la ventana, ¿cierto? Es como el asunto de, yo pienso que para darle de pronto un poco más de cerrar la parte de lo del Espíritu Santo, ya sabemos que sí le podemos alabar, exaltar, magnificar, pero que independientemente lo único que el pastor nos ha enseñado es que conforme a la Escritura, a la única persona que tenemos autorización para pedirle, porque es el dueño de todo, es el Padre. Entonces hasta ahí creo que vamos cerrando esa parte. Hay una persona que pregunta con base a la oración, dice que si se puede limitar el poder de Dios cuando no se le da una solución a lo que se le pide, o sea, cuando no se le da una solución al problema. Entonces preguntan que si se limita el poder de Dios frente a eso. Es muy importante darle, si uno sabe cuál es la solución, planteársela, de acuerdo a la fe. Pero hay un momento dado en que si uno no sabe, el Espíritu Santo dice que intercede con nosotros con gemidos indecibles ante el Padre por lo que necesitamos. O sea, ahí puede intervenir el Espíritu Santo en otras lenguas, cuando uno empieza a orar en otras lenguas que a veces no sabe exactamente qué pedir, puede uno dejar que el Espíritu Santo interceda para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y otra cosa que es muy importante, que hay veces, aunque no tenga uno la solución, le dice, Señor, mire, yo no sé qué hacer. No sé cuál es la mejor solución para este problema. Yo te pido que tú tomes el dominio de este asunto y que todo esto redunde para bendición y salvación en un momento dado. Hubo un rey que le dijo, Señor, yo no sé qué hacer. Y en nosotros no hay poder ni fuerza para solucionar esta situación. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Usted no sabe qué hacer, entonces déjeme a mí que yo hago lo que yo creo que debo hacer. Y dice, usted quédese quieto, quédese tranquilito, váyase a dormir y madrugue al otro día y vea lo que Dios va a hacer. Porque él no sabía realmente qué hacer en esa situación. Pero le dijo a Dios, yo no sé qué hacer. Cuando él dice que Dios no, le dice, le está planteando una solución, yo no sé qué hacer, hazlo tú. Pero si él supiera o hubiera sabido qué hacer, le pide a Dios que haga. Pero como no sabía, le dijo, Señor, no sé qué hacer. Entonces, usted también le puede decir, Señor, yo no sé qué hacer en esta situación, no sé cómo plantear una solución. Te pido que tú intervengas, hazlo a tu manera en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Pastor, una pregunta. Yo tengo esta incógnita que cuando yo estoy orando, en medio de la oración, yo escucho personas hablando en lengua. ¿A otras personas orando con usted? No sé, pastor, sino que yo escucho personas en medio de la oración que están hablando en lengua. Pues hay veces es el Espíritu Santo que la acompaña. Yo tuve una situación una vez con una hermana que ya partió con el Señor, se llama la hermana Ernestina. Resulta que llegamos los dos a orar, ella estaba en las primeras bancas y yo estaba al final porque siempre me hago al final en las sillas de atrás para cuidar la puerta. Entonces estábamos orando los dos y de pronto oímos que alguien oraba, otra persona estaba orando con nosotros y estábamos los dos concentrados y había una persona, oíamos una tercera voz que no entendíamos lo que estaba diciendo, pero que lo oímos. Cuando terminamos el servicio de oración, no llegó esa noche, no llegaron sino ella y yo. Y entonces me preguntó, pastor, ¿y usted oyó que había otra persona orando con nosotros? Yo le dije, sí, yo escuché una persona que está orando con nosotros. Y yo le dije, pues es que se cumple la palabra de Dios, dice que Dios intercede con gemidos insensibles ante el Padre, y Él está orando también con nosotros en ese momento, en esta reunión. Entonces no creo que sea raro que el Espíritu Santo también nos acompañe, porque Él dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él también dice que Él intercedería por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. No es extraño que pueda acontecer esto, que uno pueda oír al Espíritu Santo orar con nosotros ante el Padre. Amén, pastor. Dios me le bendiga. Gracias, hermana, por su pregunta. Pastor, buenas tardes. Le pido permiso para retirarme de las reuniones, que debo estar en otra, y le agradezco mucho su enseñanza. Gracias, hermana Janet.
Bueno, pienso que hasta aquí podemos cerrar el ciclo ya de las preguntas y le damos gracias a Dios porque ha sido una tarde muy fructífera, una tarde en la cual el Señor ha hablado a nuestra vida, ya espectacular la manera como podemos enseñar el Evangelio a través de la oración. Muy, muy, muy bonito porque ahí podemos empezar a encauzar todo lo que es convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, lo que hablaba nuestro pastor y que decía la hermanita que intervino con respecto al arrepentimiento y la conversión. Luz Marina. Luz Marina, gracias a Dios porque todo esto nos enseña y cada vez nos preparamos más, cada vez estamos más conscientes de lo que estamos enseñando, cada vez estamos más seguros de lo que hemos aprendido y es importante que pues recordemos que en lo posible, si tenemos la disposición y si alguno no ha llenado el formulario que tenemos de registro, porque ahí estamos enviando todas las enseñanzas que vamos recibiendo. La idea es que tengamos un material didáctico para niños, para personas adultas, para que ustedes en un momento dado lo puedan también hacer uso de ellos para cuando tengan necesario enseñar en sus lugares donde se reúnen o en sus iglesias. También estamos recordándoles que nos estamos reuniendo a orar con los 3,000 obreros de 5 a 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, siempre y cuando no sea festivo. Recordemos que los festivos nosotros pues generalmente trabajamos con las familias y estamos unidas en el vínculo ya a nivel familiar, pero de lunes a viernes, con la ayuda de Dios estamos orando, arando el terreno, vamos a estar orando por los lugares donde ustedes se encuentran. La idea es que todo lo que vamos recibiendo, todas las enseñanzas que vamos teniendo, también vayamos afianzando con la oración. Es la única forma para que Dios verdaderamente nos ayude primero a nosotros y a las personas a las cuales nosotros también vamos a ir ganando. Entonces, hermanos, pues ya los dejamos para finalizar con el pastor Israel. Hermano, la tarea es que usted ahorita, si tiene una petición, haga el ejercicio. Lo ponga en práctica de una vez. En el nombre del Señor, que Dios se va a glorificar. Entonces, si usted cree que esto es conforme a la palabra de Dios, hágalo. Y también, si puede enseñarlo en esta semana a otra persona, enséñeselo. Porque cuando usted enseña, se lo va a aprender más. O sea, va a afirmar ese conocimiento que ya adquirió. Y practíquelo, porque la práctica hace al maestro. Hermana Verónica, pues despídanos en oración y terminamos con la ayuda de Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has regalado, Padre. Gracias por cada una de las personas que hoy han tomado la decisión de conectarse, Señor, porque nunca es suficiente, Padre Celestial. Cada vez aprendemos más, cada vez nos capacitamos más, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando tú instruyes al sabio, será más sabio, Señor, porque tú nos has enseñado y que cada vez, Señor Dios, que podamos reunirnos, Señor, que cada vez que podamos estar aquí congregados en tu nombre, tu Espíritu Santo sea el que tome dominio para convencernos, Señor, de todo lo que aprendemos, Padre, para que con ese mismo convencimiento podamos replicarlo, podamos duplicarlo, que no nos quedemos con esta palabra, Señor, sino que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestras esposas, Señor, que podamos llevar esta palabra de vida eterna a multitudes de personas que aún están haciendo las cosas tal vez en sus propias fuerzas o a su propia manera, pero no lo están haciendo conforme a la Escritura, Señor. Te pedimos que nos ayudes a nosotros en primer lugar a estar convencidos de esto, Padre, que cualquier duda que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, que cualquier circunstancia que se presente en la vida de cada una de las personas que hoy nos hemos reunido, Señor, seas tú hablando, seas tú aclarando, seas tú convenciendo con el poder del Espíritu Santo, seas permitiendo, Padre, que el Espíritu Santo sea revelando este evangelio, Señor, porque este evangelio solamente, Señor, lo podremos recibir si el Espíritu Santo nos revela a nosotros el conocimiento de tu verdad. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que el conocimiento de tu verdad
sea revelado a todas y cada una de las personas, Señor Dios, que aún necesitan ser convencidas, Padre, para la gloria, la honra y la alabanza tuya, Señor. Bendice cada obrero que dispone sus vidas, bendice cada persona que va a ver este servicio aún en diferido. Padre, desde ya glorifícate, Señor, para que todos podamos hablar un mismo idioma, para que todos podamos enseñar conforme a la verdad, Señor, y para que todos podamos llegar a la unidad de la fe y podamos ser como Jesús en todo, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Israel, Señor, que se dispone para capacitar, Señor, para enseñar, para instruir en justicia, para guiarnos conforme a la Escritura, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas levantando de estos obreros personas, Señor, obedientes a las Escrituras, Padre. Hombres y mujeres de fe, de oración, de ayuno, hombres y mujeres que te amen a ti sobre todas las cosas, que te pongamos a ti en primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que demos la vida por el evangelio, Señor, si es necesario, Padre, y te pedimos también, Señor, que los pastores, profetas, evangelistas que has de levantar con ministerio también de este grupo puedan salir a flote, puedan, Señor Dios, ser ejercitados para que todos estos ministerios también se hagan conforme a la Escritura, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por hacerte presente durante este tiempo, Señor. Gracias por ministrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado seas por todos los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, Dios le bendiga y muchas gracias a todos. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno y conceda las peticiones del corazón. Amén. Amén, pastor. Gracias, pastor. Gracias a todos. Amén. Gracias, pastor. Por esos 3.000 obreros de Cristo. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.